Muy buenas, os mandamos un saludo desde Burgos. Con este vídeo queremos mostraros un poco nuestra ciudad y explicaros brevemente la historia que condujo a la construcción de la catedral. Y así también vais conociendo un poco algunas de las piedras vivas de Burgos. ¿Vamos? ¡Vamos! Aunque esta parte de la historia se aleja bastante de la catedral, tenéis que saber que los primeros pobladores de la zona se remontan a hace más de 1200 millones de años, por lo que muy cerca de la ciudad se han encontrado algunos de los fósiles humanos y animales más importantes del mundo. Además, sabemos que donde hoy se sitúa la ciudad, hubo un poblado ya en el año 4500 a.C. Pero todo esto queda aún muy lejos de la catedral, así que avanzaremos algunos años. Como sabéis, en el año 711 después de Cristo, la península ibérica comienza a ser invadida por musulmanes del norte de África, que a lo largo de los años fueron avanzando hacia el norte de la península. Para frenar este avance, el rey Alfonso III le encarga a este señor, Diego Porcelos, construir una fortificación en un lugar estratégico, aquí, a las orillas del río Arlanzón. Debido a su importancia militar, el lugar fue creciendo tanto en población como en prestigio. Los reyes cada vez otorgaban a la ciudad más privilegios y terminó por ser nombrada como capital del Condado de Castilla en el año 931, título que conservaría en el 1038, cuando se fundó el Reino de Castilla. Durante estos años, la población de Burgos iba creciendo poco a poco. Sin embargo, a partir del año 1071, los reyes de Castilla comienzan a dar mucha más importancia a la ciudad, que comenzó a crecer en población e importancia. Los reyes establecieron su corte aquí, y toda la ladera del castillo se fue llenando de viviendas atrayendo oficios y riquezas, llegando a ser una próspera ciudad medieval amurallada. Otro dato importante es que la sede de la diócesis de Burgos se trasladó a la ciudad en el año 1074 y se construyó una primera catedral románica dedicada a Santa María, en el lugar donde se encuentra la catedral actual. Esta escultura representa al Cid, el héroe medieval de la ciudad. Aunque no tenemos demasiados datos históricos sobre él, es el protagonista de una de las obras literarias más importantes de la época, El Cantar del Mío Cid. Gracias a este libro podemos saber que a pesar de las dificultades y la dureza de la vida, valores humanos y religiosos como la fe, valentía, honestidad y honor eran muy importantes en la cultura. Además, la creciente importancia del Camino de Santiago también comenzó a dejar su huella en Burgos. Los peregrinos provenientes de toda Europa traían consigo nuevas oportunidades y una gran riqueza cultural que ayudó a los habitantes de la ciudad a abrir nuevos horizontes, no solamente comerciales, sino también artísticos y espirituales. ¿Recordáis que en Burgos ya había una catedral románica? Pues bien, en el año 1219 ocurre algo decisivo para llegar a la actual catedral gótica. El obispo de Burgos, don Mauricio, viaja hasta Alemania para acompañar desde allí a Burgos a Beatriz de Suabia, la futura reina de Castilla. En este viaje, el obispo pasa por las ciudades de París, Reims o Chartres y queda maravillado con las catedrales que allí se están construyendo. Más tarde, la boda se celebraría en la catedral románica, que parecía pequeña e insuficiente para una ciudad tan importante como era Burgos en aquel momento. Ya tenemos todos los elementos que motivaron la construcción de una nueva catedral, una ciudad creciente, con grandes valores humanos y religiosos, y abierta a las nuevas influencias artísticas y espirituales que llegaban de Europa, con unas autoridades religiosas y civiles cautivadas por el nuevo estilo gótico. Todo ello motivó a derribar la antigua catedral románica y a poner la primera piedra de lo que sería la nueva catedral gótica el 20 de julio de 1221, para que pudiésemos disfrutar para siempre de esta maravilla. Y ahora podríamos estar horas y horas hablando de la joya de la ciudad, pero eso mejor lo dejamos para el campo de piedras vivas, en el que hablaremos de la espiritualidad del gótico y de la catedral de Burgos. Os esperamos a todos, encantados de conoceros. ¡Hasta pronto!